Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar con la técnica de tratamiento sistémico de vulvas. Esta es la agenda del día. Y pues de manera muy breve comentamos que pues, es uno de los cánceres raros, representan aproximadamente un 5% de los cánceres ginecológicos. Y de manera global tiene el lugar número 29 de incidencia con más de 47.000 casos y el número 29 en mortalidad con más de 16.000 casos. Su forma de presentación más habitual, según el CIRS, es localizada, son más del 60% y 27% localmente avanzado, que pues sabemos que aquí en México la presentación es un poco más hacia el localmente avanzado. Este es un cáncer que de manera, cuando está asociada a BPH, son mujeres con presentaciones más jóvenes y en BPH negativas, pues son más hacia la etapa posmenopáusica. Las citologías principales, pues el carcinoma epidermoide, que es donde haremos un poco más de hincapié en esta plática de tratamiento sistémico, es el 70 al 90% de las pacientes, seguido por el melanoma 6%, y la carcinoma Payet o el carcinoma de Bartolín, menos del 1%. De la clasificación y estadificación de la FIGO, nada más voy a ser muy puntual en que el cambio más importante es la redefinición del método de invasión estromal, en donde actualmente se sabe que la papila adyacente al tumor es la que, a partir de donde se debe de medir, hacia la parte frontal más cercana a la neoplasia. Y eso es importante porque aproximadamente un 20% de los pacientes se han reclasificado de 1B a 1A, que eso tiene un impacto significante para nosotros respecto al manejo ganglionar. Y actualmente pues hay que comprender al cáncer epidermoide de vulva como dos entidades completamente diferentes. Yo lo esquematicé en esta imagen, en el muestro, las pacientes con TPH positivas son aquellas que son de edades, como les mencionaba, más jóvenes, menores a 65 años, y a su vez tienen histologías más de tipo basaloides o verrucosas, y son normalmente tumores que son inmunogénicamente más altos y por ende, pues tenemos líneas de tratamiento con inmunoterapia y tienen mejor sobrevida global. Respecto a los pacientes con BPH negativos, pues son pacientes más añosas, que van entre los 36 y los 75 años, y más asociados a dermatosis crónicas, principalmente líquenes esclerosis al 60%. Ellos tienen una inmunogenicidad baja y en general pues no tenemos tratamientos con inmunoterapia establecidos para este grupo de pacientes. Son pacientes que tienen un mayor riesgo tanto de recurrencia local como de gangliomas. Ya empezando en el tratamiento de las etapas tempranas, pues sabemos que las etapas, perdón, sabemos que los tumores T1 con invasión menos de 1 milímetro, pues pueden únicamente llevar vulvectomía parcial, siendo que los pacientes T1B con invasión mayor de 1 milímetro o T2, las que tienen un riesgo de más de 8% de tener metástasis ganglionar, por lo tanto son quienes se van a beneficiar de una valoración ganglionar. Y aquí en esta diapositiva les dejo justamente el manejo ganglionar a lo largo del tiempo, y cómo ha ido cambiando durante las últimas 2 décadas. Todo comienza en el 2008 con el primer Groins que aparece, se toma en cuenta 403 pacientes, de las cuales clínicamente tenían ganglios negativos, y aprendimos con esto que aquellos pacientes con ganglios clínicamente negativos podían quedarse sin linfadenectomía, y vean cómo les represento aquí que disminuyó justamente el linfedema, pasó del 25% a menos de 2%. Igualmente, las recurrencias inguinales hasta un 2,3%, y es para el 2012 cuando aparece el TOG 173, quien valida la información de este Groins justamente, donde vemos que los ganglios centinela tienen una sensibilidad de 91,7 y falsos positivos de únicamente un 2%. Y fue en el 2021 donde los investigadores justamente intentaron ir un poco más allá y aparece este GROINS 2, en el cual justamente vimos si se podía reemplazar la radioterapia, la linfadenectomía con radioterapia adyuvante, y aprendimos que aquellas pacientes que tenían enfermedad micrometastásica definida como menos de 2 milímetros
tenían recurrencia inguinal muy baja, de menos del 2%, pero aquellas pacientes que tenían enfermedad macrometastásica, es decir, más de 2 milímetros, pues tenían un riesgo de al menos 22%, por lo cual son pacientes que sí deben de ir a una linfadenectomía. Y es justamente hasta el 2022 que empezamos a reclutar tres eh, pacientes para buscar si aquellas pacientes con macrometástasis se puede reemplazar la linfadenectomía con quimioterapia concurrente. Aún estamos en espera de los resultados de los mismos. Y bueno, pues una tabla acerca de la adyuvancia de los pacientes con compromiso ganglionar. Voy a ser muy breve con esto porque hablaremos enseguida de eso. Pero bueno, vimos como en el primer AgoCare aprendimos los factores de recurrencia, vimos la importancia del compromiso ganglionar, y justamente este subanálisis que les pongo aquí en 2022 nos habla de cómo aquellos pacientes con más de 2 ganglios linfáticos o con invasión extracapsular, pues son justamente aquellos pacientes que tienen un mayor beneficio eh, respecto a la radioterapia adyuvante, y no aquellos que tienen baja carga ganglionar. Les comparto aquí brevemente un algoritmo de tratamiento de los estadios localmente avanzados y resectables, en donde básicamente tenemos papel en dos puntos principales: la quimioterapia, radioterapia definitiva, que es el estándar actualmente, y la neoadyuvante, que será lo primero que comenzaremos a platicar, en donde tenemos en cuenta principales estudios como el GeoG 101, Rafaelesi y Andorini, donde principalmente utilizamos quimioterapias basadas en platino y en taxano. Y bueno, a manera de recordatorio, pues decirles que la neoadyuvancia actualmente no es un estándar. Sin embargo, debe ser para pacientes muy bien seleccionadas. Yo aquí en la tabla de la izquierda les dejo cómo debe de ser, pues, principalmente tumores voluminosos, pero pues, que sean potencialmente resectables tras la reducción del mismo. Obviamente que sean M0, que tengan un buen estado funcional, que sean pacientes que vayan a poder recibir quimioradioterapia. Y bueno, los principales objetivos de la neoadyuvancia es la mejora tasa de resecabilidad, el control de la enfermedad micrometastásica, la preservación de órganos principalmente esfinteriana y de ureteros, y pues obviamente una menor morbilidad. El primer estudio de los que comenzaremos a hablar es Rafaelesi del 2014, y este pues es un estudio para prospectivo, un centro zonal autorizado, en el cual observamos principalmente dos grupos de estudio, en el cual 4 pacientes fueron llevados a triplete y 2 pacientes fueron llevadas a triplete con paclitaxel cisplatina, y vimos tasas de conversión hasta el 90%. Aquí vemos la tabla donde podemos observar la eficacia de los tratamientos y diferencia básicamente entre el triplete y el duplete en cuanto a enlaces oncológicos. Vemos como las respuestas patológicas completas fueron básicamente muy similares. Sin embargo, respecto a la toxicidad, pues seguramente el triplete tuvo una mayor toxicidad. Por tanto, podríamos inferir que actualmente no es necesario llevar a un triplete. Y bueno, también está este estudio de Andorini, del 2022, que es un estudio retrospectivo en el cual básicamente tuvo en cuenta 15 pacientes con carcinoma de células escamosas localmente avanzadas, estadios 0, incluyó 1 hasta 3, y vimos como 10 pacientes fueron llevadas a triplete, una que fue la que justamente tenía el ECOG 3 solamente con cisplatino, y 4 pacientes con duplete, logrando una tasa de conversión del 87% con el 100% de márgenes negativos. En este estudio también observamos que la disminución de la colostomía fue bastante importante, hasta un 57%. Y vean cómo aquí les pongo que la intentaron ureterotomías hasta un 33%. Respecto a las toxicidades, pues principalmente fueron de tipo hematológicas, y la sobrevida global a 5 años fue aproximadamente un 60%. El siguiente estudio pues, es el GeoG 101, en el cual fue un estudio prospectivo fase 2, en el cual con enfermedad ganglionar y T2, T3 y T4 no resecable,
fueron pacientes que fueron llevadas a quimioterapia pues basada en cisplatino y 5FU más radioterapia. Se evaluaron a las 4 a 8 semanas y posteriormente pudimos observar que la tasa de conversión a ganglios resecables fue hasta un 95%. Aquí les pongo justamente que las pacientes que tuvieron respuesta clínica completa fueron del 48% y de estas, las respuestas patológicas completas fueron hasta un 30%. La reducción de colostomías, vean como únicamente 4% requirieron colostomías y las recurrencias fueron principalmente pélvicas hasta un 33%. Estos son estudios históricos de la neoadjuvancia, los dejo para que vean que pues en su mayoría han sido basados en platinos y taxanos y algunos estudios pues con vincristina o blomicina con una mayor toxicidad. Entonces, respecto a las conclusiones de la neoadjuvancia, asumimos que no es un estándar de tratamiento, que deben de ser pacientes muy bien seleccionadas, que principalmente nos ayudan a preservar la función. Vimos cómo evitaban colostomías hasta un 60% y evitaban ureterosecciones también un 30%. Y pues generalmente hay que dar 2, 3 ciclos y posteriormente reevaluar. En caso de progresión de la enfermedad, pues cambiar a quimio-radioterapia. Respecto a la radioterapia definitiva, que es el estándar de tratamiento actualmente, pues que generalmente son esquemas basados en platinos taxanos también, en platinos, perdón, cisplatino principalmente, y hay que hacer una revaloración a las 12 semanas, principalmente puede ser con resonancia o PET, según nos recomienda la guía de la ESGO, y si está en remisión, pues podemos dejar en vigilancia o si aún está incompleta, pues principalmente deben de ser llevadas a cirugía como principal. El primer estudio que les voy a comentar es el COG 205, donde utilizaron un esquema principalmente con cisplatino semanal y se evaluaron a las 6 o las 8 semanas. En este pudimos observar una respuesta clínica completa hasta un 64%, de las cuales un 50% fueron respuestas patológicas completas. Y vean cómo justamente las pacientes que tenían respuestas completas, que a los 5 años, 72.4% seguían vivas, respecto a las que tuvieron respuestas incompletas, 42% eran las que estuvieron vivas. Respecto a la toxicidad, fueron principalmente hematológicas y fueron manejables. Las recurrencias nuevamente, pues, pélvicas principalmente. Y el siguiente estudio, el que les comento, es el estudio del National Cancer Database, en donde aprendimos, en donde ellos lo que buscaban era básicamente ver la sobrevida global en comparación de la quimio-radioterapia versus la radioterapia únicamente. Y pudimos ver cómo la quimio-radioterapia fue superior respecto a la sobrevida global. Un 50% de las pacientes seguía viva con quimio-radioterapia versus 27.4%. En la siguiente gráfica podemos ver cómo hubo un beneficio mayor en pacientes menores de 75 años. Sin embargo, en las mayores de 75 años se seguía manteniendo el beneficio de la quimio-radioterapia con 20 versus 25%. Y a su lado derecho les dejo también la tabla de subgrupos, donde vean cómo la mayoría de los pacientes tuvieron beneficio claro, únicamente la sigo etapa clínica, perdón, la sigo 1 y el Charles Score mayor de 2, que son pacientes con demasiadas comorbilidades, por lo cual podríamos inferir que no es tanto la edad, sino el estado funcional del paciente. Y bueno, otro estudio con un poco menos de relevancia es el GOG 279, que es un estudio de un solo brazo en el cual buscaron intensificar el tratamiento con cisplatino y gemcitabina, y donde pudimos ver que tuvieron respuestas patológicas completas de hasta un 73%, la sobrevida libre de progresión de un 74% y la sobrevida global de hasta un 70%. La toxicidad hematológica podemos ver que fue bastante relevante en los grados 3 y 4, hasta un 60-70%, de hematológica por la radioterapia del 50 a un 70%, y en general, aunque tuvieron buenas respuestas, pues se debería de comparar con el estándar de número de experiencias platino también. Así que como conclusión exactamente de la etapa localmente avanzada, bueno, son
quimioradioterapias basadas con platino el estándar actualmente, y se debe reservar la radioterapia sola únicamente para aquellos pacientes que como tal no pueden recibir quimioterapia. Las neoadjuvancias, hablábamos que principalmente fue con platinos taxanos, pacientes muy seleccionados y deben de ser realizadas principalmente en centros expertos, y para la mayoría de las guías nos recomiendan reevaluar con estudios de imagen a las 6 o las 10 semanas. Y ya pasando a la enfermedad metastásica recurrente, tenemos que principalmente 12 al 37% de las pacientes recurrirán en los primeros 2 años, y estos son generalmente pacientes con compromiso ganglionar o con T53 mutados, que no asociados a BPH. Y vemos justamente aquí en esta gráfica de pastel que les pongo, como hasta un 50% de las pacientes tendrán recurrencias locales, y esto impacta principalmente en la sobrevida global. Vean como en la gráfica de barras, hasta de las pacientes que tuvieron recurrencias locales, 60% estarán vivas a los 5 años, no así en las pacientes ya con compromiso ganglionar, que decae la sobrevida global hasta un 27%, y ya con enfermedad de distancia hasta un 15%. Este es un algoritmo de la recurrencia local de los pacientes, donde lo primero que hay que establecer una recurrencia es la localización y el antecedente de radioterapia previa. Para aquellas pacientes que de entrada no han tenido, no han sido previamente irradiadas, pues se puede valorar primero pues la resección y después valorar si es posible llevar a radioterapia. Y como aquellas pacientes que tienen márgenes positivos o ganglios positivos, pueden ser llevadas a quimio-radioterapia concurrente, más menos braquiterapia. Y bueno, ya una vez pasando a las etapas clínicas 4 o las recurrencias extrapélvicas, estas tienen una probabilidad global a 5 años en menos del 10%, por lo cual es muy importante establecer muy bien el estado funcional de la paciente. Y principalmente aquí podemos tener tanto como radioterapia como tratamiento sistémico o más o menos tratamiento sistémico. Principalmente los esquemas que la NSCN actualmente utiliza son platinos taxanos, son de más, y si tienen un PL1 positivo, pues entonces podrán recibir además de este pembrolizumab como el estándar. Y bueno, respecto a las terapias dirigidas, tomar en cuenta que algunos estándares pues toman en cuenta, como les mencionaba, el PL1 positivo, si tiene inestabilidad intercapitular, si tiene tenis de alto, con estos pacientes precisamente se pueden beneficiar del pembrolizumab. Y no tan establecidos, pero algunos pacientes con HER2 positivos pueden ser llevados a tratamientos con, a veces con tasas de respuesta bastante buenas y duraderas, y aquellos pacientes que tienen asociación de pH pues pueden beneficiarse del tratamiento con nivolumab. Siempre los pacientes con presión RK van a tener respuestas muy sostenidas y tasas de respuesta muy buenas con la vatroximib o el ceftriaxona. Y les dejo esta tabla para las siguientes líneas, aunque ya la NCCN considera que el 526 que utilizamos para terapia transescolar se primera línea para vulva, con una sobrevida global de 26 meses versus 18.2, que sería nuestro estándar más importante actualmente. Y básicamente la mayoría con tasas de respuesta pues moderadas, pero básicamente todas para favoreciendo los platinos taxanos con bevacizumab. Y bueno, respecto a las conclusiones de tratamiento metastásico, pues en el escenario de la enfermedad recurrente metastásico, el pronóstico sigue siendo limitado. Recordar que las primeras líneas, según la NCCN, son platinos taxanos, más bevacizumab si es posible dar bevacizumab, si no tiene contraindicaciones, y si es asociado a BPH o PDL1 positivo, pues pueden necesitarse de pembrolizumab. En segundas líneas pueden recibir tratamientos también con inmunoterapia, principalmente en nivolumab o pembrolizumab monoterapia. Y pues el tratamiento debe ser principalmente en centros especializados, intentar quitar desmarcación, y recordar que siempre la mayoría de los estudios que están para esta enfermedad pues son estudios o basket o basados
o trasladados del cáncer cervical. Y pues estoy de acuerdo con mi parte.